Hermanos, es una bendición poder estar aquí, hermanos. De verdad que siempre hace falta estar congregados, aunque bueno, nos congregábamos en Colombia en las iglesias que visitábamos, pero siempre hace falta los hermanos, la familia de la fe, y es una bendición, hermanos, poder estar aquí. Hoy estoy contento porque hoy es un gran día, hermanos. Hoy es un día en el cual, como decía el himno que cantábamos, es un día de paz y de perdón. Hoy es un día, hoy es una oportunidad. Hoy es una oportunidad para venir a Cristo. Él está feliz y dichoso de perdonar nuestros pecados. Aquellos que vengan a Él, hermanos, hoy pueden obtener la paz para con Dios y vivir con Él por siempre. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando. Como ustedes lo saben, nosotros hemos estado meditando en el Evangelio de Lucas. Nuestro hermano Roberto ha estado enseñándonos acerca de este Evangelio. Y Lucas, hermanos, está muy interesado en contar la vida de Cristo. Y interesado en que la misma gente judía vean a través de este Evangelio quién era Cristo y por qué Él es el Hijo de Dios, por qué Él es Dios, por qué Él es el Mesías. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el capítulo 6, versos del 12 al 16. Y como ustedes lo pueden ver, hermanos, el título del sermón está ahí. Perdón, hermanos, estaba ahí en la enseñanza. Y tiene como nombre una elección común. Una elección común. Y si ustedes van ahí al texto, hermanos, nos vamos a encontrar en el título ahí en la parte de arriba, Lucas 6 del 12 al 16. Vamos a encontrar ahí un título. ¿Qué dice el título de ustedes ahí en sus Biblias? Elección de los 12 apóstoles. Elección de los 12 apóstoles. Bueno, debido a que se va a elegir personas, yo le puse por nombre a este sermón una elección común. Porque hoy, hermanos, aunque pareciera que el texto ahí simplemente habla el nombre de unos hombres, pues, hermanos, realmente ahí hay muchas cosas que tenemos que aprender el día de hoy y que Dios quiere que nosotros las pongamos en práctica también. Aunque pareciera que solamente hay unos nombres ahí, unas personas que fueron los apóstoles, pues, hermanos, ciertamente de esas personas tenemos que aprender muchas cosas. Vamos a tocar hoy 3 puntos fundamentales en este sermón. Este sermón va a estar dividido en 3 puntos. El punto número 1 que vamos a meditar es la oración que provee sabiduría. Ese es el punto número 1 que vamos a estar viendo hoy. El segundo punto que vamos a estar meditando es la elección de hombres comunes. El tercer punto que vamos a estar meditando es la gracia que sostiene a estos hombres comunes. Vemos la oración, la elección y la gracia en esos 3 puntos que van a encerrar el día de nuestro sermón. Leamos el texto todos juntos y oremos a continuación. Dice el texto de la siguiente manera: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Oremos. Padre de los cielos, hoy estamos aquí reunidos, Señor, para glorificar tu nombre. Padre, somos hombres, Señor, comunes, como nuestra enseñanza del día de hoy nos lo va a enseñar. Somos hombres de los cuales no hay ningún tipo de mérito en nosotros, Padre. Por tu misericordia nos permite, Señor, en este día a mí tal vez exponer este sermón, sabiendo que todo el mensaje es tuyo y todo el poder es tuyo, Señor. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Permite que tengamos corazones deseosos de aprender, deseosos de tu palabra, para que tu palabra nos pueda guiar y podamos vivir de manera diferente en este mundo. Mientras esperamos, como cantábamos ahora, Señor, que un día volverás y reinarás con justicia en este mundo. Gracias, Señor, te damos, porque estás con nosotros, porque tú estás aquí, hoy, presente en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, hay algo que llama mucho la atención. Y la palabra del Señor nos ha bendecido mucho durante estos días.
Hemos visto, hermanos, detalles de la vida del Señor, de su ministerio, cómo empezó, cómo llamó a estos discípulos. En pasadas enseñanzas, el hermano Roberto nos mostró que el ministerio de Jesús era un ministerio revolucionario. Estaba revolucionando todas las cosas en aquel tiempo. Todo el Señor estaba haciendo grandes milagros, sanidades. La gente se estaba arrepintiendo de su mala manera de vivir. La gente estaba viniendo a ser bautizada. Y gran cantidad de personas le seguían. ¿Y qué significaba que siguieran al Señor tantas personas? ¿Por qué empieza a seguir la gente tanto a alguien? Porque hay cosas que suceden ahí que son reales, ¿sí? Y las personas están detrás del Señor. Y el Señor está sanando, está dando vida eterna, está reparando esas vidas de esas personas que vivían esclavas del pecado. Les está dando vida eterna. Y acompañado de esto, hermanos, esto empieza a despertar un disgusto enorme. Hay personas que están muy disgustadas. Hay personas que están muy enojadas por lo que está pasando. Todos deberían de estar contentos porque el Señor está haciendo milagros, porque está sanando, porque está liberando a gente que es oprimida por espíritus inmundos. ¿Quién no debería estar alegre por eso? Todo el pueblo debería estar alegre. Pero particularmente encontramos que hay gente que estaba odiando al Señor y odiando lo que Él estaba haciendo. ¿Y quiénes eran esas personas, según todo lo que hemos estudiado con el hermano Roberto? ¿Quiénes eran los que estaban tan bravos, tan enojados? ¿Y por qué? Precisamente, hermano, los sacerdotes judíos de la época. Ellos estaban airados. Tanto así, hermanos, que el ministerio del Señor Jesús estaba creciendo tanto que estas personas empezaron a tener deseos homicidas. Deseos de matar. ¿Los jóvenes saben qué es homicida? ¿Qué es ser un homicida? ¿Qué es tener deseos homicidas? Es cuando alguien tiene un deseo de exterminar, de borrar a una persona, de sacarla del camino. Y hermanos, fue el sentimiento que tuvieron estas personas. Sería particular, hermanos, que si alguien está haciendo las cosas tan bien, no hubieran deseos malignos de hacer un atentado contra esta persona, ¿no? Pero este mundo en el que vivimos, la maldad es tanta que la gente que hace bien es perseguida. Archie Sproul, el predicador presbiteriano, dijo una vez: si predicas lo que Cristo predicó, vas a tener y a despertar la misma reacción. Gente teniendo ganas de matarte. Y en las iglesias donde se predica la verdad, hay gente que tiene deseos de acabarlas. Y hay gente que tiene deseos de matar a predicadores que predican la verdad. Y eso es así. Ahora, hermanos, ¿por qué esta gente tenía tanto deseo de sacar del paso al Señor? Por la corrupción en la que ellos vivían. Ellos se enriquecían. Ellos hacían cosas, hermanos, que eran abominación y ponían cargas en las personas que ni ellos mismos podían cargar. Eran aprovechados, desfasados contra la gente de ese entonces. Y Cristo vino a prometerles un reino eterno en el cual las personas que estos sacerdotes rechazaban, Cristo les abría las puertas del arrepentimiento y de la verdad para que vinieran y cenaran con Él y vivieran con Él, prometiéndoles un reino eterno. Ahora, en ese orden de ideas, ¿quiénes son esas personas ahora? Nosotros, que somos indignos de poder participar del reino de los cielos, pero por la misericordia de Cristo, por la misericordia de Dios, Él viene y nos abre las puertas y nos dice: bienvenidos. Bienvenidos. La ira, la impotencia, la avaricia despertaron en estos malvados hombres religiosos un deseo ferviente de asesinar. Y empezaron a maquinar. Las enseñanzas pasadas que el hermano Roberto enseñó, también de Lucas 6, ¿cuál era? Que estos hombres se enojaron muchísimo porque los discípulos arrancaron espigas el día de reposo. Les enfureció el hecho que los hombres estuvieran hambrientos y que comieran semillas. Enfurecidos. Luego hay un hombre en la puerta del templo, un hombre que tiene su mano seca, toda su vida con su mano seca. Y el Señor les dice, solamente conociendo los pensamientos de esos hombres que maquinaban cosas contra él, dice: voy a sanar a ese hombre de la mano seca. Y sana la mano seca, y en lugar de todos estar regocijados de la alegría de que el hombre recuperó su mano, ¿qué dijeron? Este hombre nos está causando problemas. Vamos a sacarlo del camino. Tenemos que hacer algo. Y es aquí, hermanos, donde entra nuestro texto el día de hoy.
Y por eso el primer punto de este texto se llama la oración que provee sabiduría. ¿Qué dice el texto ahí en el primer versículo que encontramos? ¿Qué dice nuestro texto? Dice que después de que sucedió lo de la mano seca, dice, y en aquellos días, tal vez hayan pasado una semana, o tal vez hayan pasado 2 semanas, no sabemos, el texto no lo dice, pero dice que él fue al monte a orar, y que pasó la noche orando a Dios. Y ese es el gran ejemplo que tenemos nosotros. Hermanos, Cristo mismo, cuando se sintió en problemas, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto que hizo? Se fue a orar. ¿Cuánto oró? Oró lo que oramos muchos de nosotros a veces. Señor, gracias por este día, Padre. Amén. ¿Se quedan dormidos? Dice el texto que no, que él pasó toda la noche orando, buscando esa intimidad con el Padre. Buscando que el Señor, que el Padre Dios Todopoderoso lo sostuviera. Lo sostuviera. Él estuvo allí orando desde la noche hasta el amanecer. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, postrada ante el Padre, rogando, pidiendo en medio de la angustia. Y es que el Señor conoce lo que esas personas están planeando. Conoce que lo quieren matar. Las cosas se están complicando, las cosas se están poniendo muy feas. Los rumores de que este hombre llamado Jesús, que hacía grandes milagros, que hacía sanidades, que liberaba a los hombres, cada vez estaba llegando más lejos. Y por eso, hermanos, en los textos vemos que decía que gente de ciudades vecinas venían a buscarle. Venían a buscarle. Habían puntos, hermanos, que la gente era tanta que él se subía a los montes, a montañas. Tú no puedes estar cerca de tantas personas rodeándote. Si te rodean 10,000 personas y te van a abrazar, vas a morir. Vas a morir. Las cosas se están complicando. Y en medio de toda esta complicación, el Señor lo primero que hace es ir a buscar intimidad con Dios. Y el Señor ve que su ministerio se va a empezar a poner feo. Y el Señor tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que tiene que tomar? Elegir a estos hombres que van a ser el fundamento de su ministerio, el fundamento de la cristiandad en este mundo. Elegir a estos hombres. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante acerca del texto que nos enseña qué podemos aprender de este Cristo que pasa toda la noche orando y que pasa todo este tiempo meditando con el Señor, con Dios Padre. De que nosotros, hermanos, necesitamos consultar con Dios antes que muchas veces consultar con los hombres. El Señor, antes, hermanos, de ir tal vez a sus allegados, de preguntarles qué vamos a hacer, me están persiguiendo, me van a matar. El Señor lo primero que hizo fue postrarse de rodillas, y dice que fue desde la noche hasta que el sol salió. Hasta que el sol salió. Necesitamos oración para que el Señor nos provea de la sabiduría. De la sabiduría. Ahora, hermanos, en este mundo en el que vivimos hay muchas personas sabias. Hay muchas personas que son grandes científicos, que inventan grandes cosas, son desarrolladores de aplicaciones, de muchas cosas que facilitan la vida de las personas en este mundo. Pero ¿cuál es el problema de estas personas? De que su sabiduría está basada en este mundo. Que su sabiduría es terrenal. Y como dice la Escritura, maléfica, diabólica. Pero la sabiduría que es conforme a Dios es buena. Es buena. Mis hermanos, hoy los hombres a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero la sabiduría verdadera, la sabiduría que nosotros debemos buscar es aquella que se encuentra en Dios. En Dios. La pregunta para ustedes en esta mañana y la aplicación que tiene este texto, este primer versículo para nosotros es: ¿usted a dónde recurre cuando se presentan problemas? ¿Usted recurre a Dios? ¿Usted recurre a su vecino? ¿Usted recurre a su amigo? Tal vez usted recurre a todas las personas y a lo último, cuando nadie le supo dar una respuesta, usted sí se sentó a orar y pidió al Señor. Este texto, hermanos, nos enseña que nosotros debemos poner como prioridad a Dios
contarle nuestras cosas a Dios de primera mano. Y luego ahí sí, hermanos, usar a esos hombres o mujeres que el Señor usa como instrumento para darnos consejos. Primero Dios y luego lo demás. Esto no quiere decir que usted no deba consultar a un amigo, un hermano en la fe que usted considera que es un hermano maduro y que tal vez le puede dar un buen consejo. No, esto no está descartando eso. Lo que está enseñando esto es que Dios debe ser el primero que se entere de lo que nos pasa. Aunque Él ya lo sabe de antemano, todos lo sabemos, ¿no? ¿A quién se dirige usted, hermano, cuando tiene que tomar una decisión importante? Si usted se dirige primero a las personas, usted está en un error. Hoy es un día en el que usted puede cambiar eso. Hoy es un día en el que usted puede cambiar eso. Dios debe ser el primero que conozca nuestras luchas, nuestras penas, nuestras debilidades. Ahora, yo, hermanos, voy a tal vez a overdrive, a exagerar un poco, pero yo creo, hermanos, que en la oración que el Señor está haciendo, Jesús está allí orando toda la noche, sale el sol. Yo no creo que Él esté preguntando por quiénes serán los hombres que Él debe elegir, porque Él claramente ya lo sabe. Él está rogando al Padre para que el Señor le permita que esos hombres que Él va a elegir puedan sostenerse, puedan mantenerse, a pesar de toda la tribulación que va a venir. El Señor todo lo sabe. Que el Señor les pueda dar la sabiduría y prepararlos para la tarea a la cual Él los iba a llamar. Él está intercediendo al Padre para que Él los capacite, los sostenga, para que ellos puedan ser enviados. Yo recuerdo, hermanos, hace unos meses atrás, cuando nosotros formamos la membresía de esta iglesia, casi todos unánimemente sentimos ese deseo de que nosotros, ¿qué debíamos hacer? Antes de formar la membresía formal, antes de firmar un documento, ¿qué hicimos nosotros aquí? ¿Por qué todos hicimos algo? Los miembros, ¿qué hicimos antes de firmar nuestra membresía en esta iglesia? Hablamos públicamente. No, pero antes de ese domingo. Oramos, porque todos aquí llegamos a ese acuerdo. Hermanos, esto es muy importante. Vamos a plantar esta iglesia, vamos a nombrar, vamos a tener una membresía formal. Oremos para que el Señor nos capacite. Oremos para que el Señor nos permita caminar. Y esto se ha sostenido por Cristo, por Dios mismo, por su gracia. Y hemos estado aquí. Y rogamos para que el Señor nos diera sabiduría. Y rogamos para que el Señor nos continúe sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, basados en este primer punto, que se llama la oración que provee sabiduría, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este primer punto? Hermano, que usted puede ir con confianza a Dios, que usted puede orar con confianza. Dios le ayudará. Dios no le ha cerrado las puertas a nadie que le ha buscado con sinceridad. Cristo fue al Padre. Cristo es su ejemplo. Y Él recibió la sabiduría y Él recibió las fuerzas para hacerlo. Como punto número 2, meditaremos en la elección de estos hombres. Ya el Señor ha orado, ya el Señor se levanta. ¿Qué dice el texto en el verso 13 ahí? Dice, ha orado toda la noche, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero esos apóstoles son de verdad. Estos no son como esos que andan por aquí pintados en caricaturas y en afiches. Estos apóstoles eran reales. Habían caminado con Cristo, lo habían visto en el bautismo, habían visto la manifestación de la paloma viniendo sobre él, habían visto todas las cosas que Dios había hecho a través de Cristo. Y dice que llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a Jacob, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacob, hijo de Alfeo, a Simón el celote, a Judas, el hermano de Jacob, y a Judas Iscariote. Y Lucas, ahí subraya bien claramente, dice, Lucas Iscariote, el que llegó a ser el traidor, lo marca. Algo interesante aquí, hermanos, que tal vez todos pasan por alto cuando leen de rapidez el texto, es de que el Señor Jesús, cuando nosotros leemos discípulos, nosotros siempre pensamos en los 12 discípulos. Pero aquí el texto dice que Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Cuántos discípulos habían entonces? Muchos. Cantidad de gente, hermanos. Cantidad de gente. No eran los 12 apóstoles solamente. No, dice que Él llamó a sus discípulos y de esos que llamó, de esa multitud, llamó a 12 discípulos.
a 12 discípulos. Hermanos, era natural que hubieran muchos discípulos. Era natural. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que pasaban allí, milagros, sanidades, convertidos. ¿Quién no va a querer caminar al lado del Hijo de Dios? Al lado de Dios hombre. Todo el mundo tiene deseo de caminar con Él. No eran solamente los 12 apóstoles sus discípulos, era una multitud de discípulos los que lo seguían. Por eso el texto es claro ahí, dice, llamó a sus discípulos y de esos discípulos escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles, verdaderos apóstoles. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de estos hombres? ¿Nos dice que estos hombres eran hombres? Comunes y corrientes. Ustedes se acuerdan, hermanos, que nosotros hace un tiempo atrás, los días viernes, tuvimos unas enseñanzas, una serie de enseñanzas basadas en el libro del pastor John MacArthur. ¿Ese libro cómo se llamaba? 12 hombres comunes y corrientes. Y esto, hermanos, básicamente es el texto del día de hoy. El Señor elige, hermanos, a estos hombres que son comunes. Estos 12 hombres, ¿qué nos dice la Escritura quién eran? Primero que 11 de ellos eran galileos. Hermanos, y ser galileo era como ser de la peor cosita de esa época. De la peor sociedad. Como cuando a veces venimos y soy de Colombia, oye, abre esas maletas a ver qué traes. Vengo de Colombia, ok, pongan dos perros a oler esas maletas que están. Café. Hermanos, eran galileos, eran personas que hermanos, verdaderamente para la sociedad religiosa de esa época eran lo más bajo, hermano, era lo más terrible. 4 de ellos nos dice la Escritura que eran pescadores. Que incluso entre ellos había un hombre que era un abusador, cobrador de impuestos, que había traicionado a sus hermanos judíos, que los cogía y los apretaba, así como hablábamos ayer en la reunión, decíamos que eran hermanos que eran de esas personas usureras, que entre uno de ellos, hermanos, había un tipo que había sido un miliciano. ¿Ustedes saben qué es un miliciano? Un guerrillero. Un guerrillero, que era un hombre que era celoso de la ley judía, pero que era un hombre que por la fuerza quería sacar a los romanos de su pueblo, quería liberar del yugo romano a su pueblo. Y se cree que y la forma de actuar de esos celotes era a través de golpes guerrilleros. ¿Cómo actúa una guerrilla? Una guerrilla ve una oportunidad, atacan y salen corriendo. De esa manera. Que incluso dentro de ellos había un hombre que tenía incluso muchas dudas, que era incrédulo. Y que también dentro de esos hombres había un hombre que era un traicionero. Y todos sabemos quién es el traicionero. Estos son los hombres que el Señor escogió para llevar a cabo su ministerio. Y suena un poco, es fuerte, ¿no, hermanos? O sea, cualquiera podría decir, hermanos, si yo a alguno de ustedes les digo, hermano, vamos a implementar el reino de Dios en la tierra, consigan las personas adecuadas para eso. Ninguno de ustedes hubiera escogido a ninguno de estos 12 que el Señor escogió. Ninguno. Estoy 100% seguro, hermanos, que ustedes no hubieran escogido a ninguno, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacob, ni a ninguno. Ninguno. ¿Qué nos muestra entonces esto? Que el Señor elige a hombres comunes. No eran hombres poderosos, no eran hombres estudiados, no eran grandes teólogos. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, uno era revolucionario, otro era temerario y otro era traicionero. ¿Y por qué razón esto fue así? Hermanos, ¿sabe por qué el Señor elige a estos hombres? Para que los hombres entiendan que el poder proviene de Él, que la gloria es de Él, que Él es Dios, que Él hace como quiere, porque Él es el dueño de todo. Amén. Por eso Él escogió a estas personas. Eran personas que no eran aptas para esa labor. Los escogió para demostrar que Él es rey y poderoso y que puede usar
a lo peor del mundo para sacar adelante su reino en la tierra. Hay una palabra, hermanos, que el apóstol Pablo enseña a los corintios. En 1 Corintios 1:26 dice: parece que habían ciertos hermanitos allí en esta iglesia en Corinto que se estaban jactando, estaban empezando a hacer creer cosas, como dice nuestro hermano Alexis. El hermano Alexis siempre me dice: hermano, el día que como iglesia nos empecemos a creer cosas, habrá terminado todo. Y la verdad, esto es lo que Pablo les está diciendo esto aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, esto es muy fuerte, esa palabra que hay en 1 Corintios 1. A fin de que nadie pueda decir: yo hice algo, yo lo hice. Nadie puede decir. Ustedes no son sabios, ustedes no son poderosos, ustedes no son nobles ni importantes, ustedes son necios y el Señor quiso traerlos así. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte, para que solamente Él tenga toda la preeminencia y la gloria. Amén. Nadie se jacte. Voy a contar una anécdota aquí. En el año 2021, era un diciembre. Esta iglesia estaba recién nacida. Esta iglesia estaba recién juntada. Llevamos unos meses juntados. Y nos dio gran alegría, hermanos, y siempre he sido muy curioso buscando por internet. Bueno, una iglesia reformada. Queremos una iglesia reformada. ¿Hay iglesias reformadas en sueco? ¿Será que hay suecos reformados? Hermanos, y mirando por internet encontramos a una iglesia que decían que eran bautistas reformados y que predicaban en sueco. La alegría y el corazón, hermanos, no cabía en el pecho. Hay hermanos en sueco que son reformados, bautistas, y que aparte de eso están predicando el evangelio. Son bíblicos. ¡Wow! Inmediatamente empecé a tratar de tomar contacto con las personas. Claro que somos reformados. Él es un peruano. Claro que sí. Bienvenidos. Sin conocernos ni nada, un día fuimos allí, nos metimos todos a hacer un culto juntos. A pesar de que no nos conocíamos, eso fue un error muy grave, hermanos, que como iglesia cometimos. Y resulta, hermanos, que esta persona quería que todo el tiempo, que cada mes estuviéramos reuniéndonos con ellos. A lo que yo le dije: bueno, somos hermanos en la fe, tenemos una misma fe, pero somos iglesias diferentes. Ustedes lo hacen en sueco, nosotros lo hacemos en español. Paradójicamente, hermanos, ellos llevaban mucho menos tiempo que nosotros, ya tenían miembros, ya tenían ancianos, oficiales, ya estaba toda una iglesia estructurada. Yo lo único que le pregunté, le dije: ¿a qué horas hicieron todo eso? Nosotros hace 3 meses atrás hicimos membresía de esta iglesia y han pasado ya 3 años. Y el hombre un día me llama: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están ustedes? Y yo: no, bien, perseverando en el Señor, hermano. Me dice: estoy muy preocupado por ustedes. Y yo le dije: sí, ¿por qué? Me dice: porque ustedes no tienen pastor. Y yo soy la persona apta para ser su pastor. Hermanos, yo soy un científico, yo he estudiado, yo soy la persona apta para ser el pastor de esta iglesia bautista reformada en español de Estocolmo. Hermanos, la jactancia de este hombre inmediatamente lo descalificó. Y nuestra eclesiología entendemos algo muy diferente respecto a la elección de los ancianos de la iglesia. Pero es una anécdota que se debe recordar. La jactancia, el creerse algo, inmediatamente descalifica a las personas. La humildad debe de ser una bandera en la iglesia. Porque es precisamente Dios operando a través de los hombres y no los hombres operando el reino de Dios. El Señor se place en utilizar individuos comunes para causas extraordinarias. El pasado miércoles estuvimos meditando de cómo el Señor nos convenció a nosotros, hermanos, para plantar esta iglesia. Y el Señor
Nos convenció, hermanos, de una manera que ninguno de nosotros nos dimos cuenta a qué horas. Fuimos convencidos completamente a hacerlo. Lo sorprendente no es que esta iglesia se plante, lo sorprendente es que el Señor nos use a nosotros. Lo sorprendente no es que esto esté aquí, lo sorprendente es las personas que estamos aquí. ¿Por qué? No somos importantes, no somos doctos, no somos grandes teólogos, somos personas comunes y corrientes, familias comunes y corrientes. Pero ¿saben qué dice el Señor? Ahí en 1 Corintios. Me place hacerlo así. Y quiero que así sea para mi gloria. Considera esto esta mañana, hermano. Dios se place en utilizar a hombres que el mundo descarta para que su reino avance. Y especialmente me quiero dirigir también a los jóvenes. Hermano, amigo, jovencito, aquí en esta mañana, mírate en un espejo. ¿Te crees merecedor de algún bien de parte de Dios? Yo no seré como la psicología moderna que enaltece a los hombres. La Biblia enseña que aún las naciones son como nada delante de Dios. Y que los hombres son malos y que merecen la justa ira de Dios. Pero Él en su amor nos ha amado, nos ha bendecido y nos ha escogido para que seamos suyos. Amigo, hoy que estás aquí, tú que no eres creyente aún, no te creas tan especial. El mundo te tiene engañado diciendo que eres alguien, pero no, tú no eres más que un hombre pobre y una pobre mujer que necesita urgentemente de Cristo. Hoy es un buen día para que escuches su voz y comiences a caminar en pos del bien y de la verdad. Aquí encontramos un hermoso texto, hermanos, que nos muestra con claridad la elección de Dios. Tú eres un hombre común y una mujer común, pero Dios es un Dios extraordinario que puede hacer contigo cosas extraordinarias. Solamente debes hacer una cosa: rendirte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cometemos un grave error cuando nosotros vemos predicadores, hermanos, que nos bendicen mucho, hermanos, y todos nosotros decimos que grandes ministerios, que grandes predicadores. Incluso cuando vemos a los puritanos, viendo la historia de los puritanos, nosotros decimos, wow, qué grandes hombres de Dios los puritanos. Y en parte eso es verdad. Pero la verdad es que estos hombres eran hombres comunes y corrientes que llegaron a ser usados por un Dios que los dotó de fuerza, de gracia, de entendimiento para la labor que hicieron. Tú eres un hombre común, pero el Señor te puede usar en esta iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Mira, hermanos, meditando mucho acerca de la familia, meditando mucho acerca de la procreación. La Escritura, ¿saben qué dice respecto a las mujeres? Y respecto al cuidado de las viudas, cuando Pablo dice que respecto a las viudas, dice que las mujeres se salvarán criando hijos y educándolos. Dios no te tiene aquí en un púlpito enseñando sermones, pero tú tienes una gran labor educando niños, enseñándoles el evangelio y la verdad. Tú eres una mujer común y tus hijos son niños comunes, pero Dios es un Dios extraordinario, todopoderoso, lleno de gracia. Y como tercer punto y último, vemos que la gracia es la que sostiene a estos hombres comunes. La gracia que sostiene a hombres comunes. Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? ¿Acaso no era un hombre impulsivo? ¿Acaso no fue un hombre que cortó la oreja de otro hombre cuando fueron a aprender a Cristo? ¿Acaso no fue un hombre que quería evitar los padecimientos de Cristo y el Señor Jesús le dice, apártate, Satanás? Ese era Pedro. Un hombre que actuaba sin pensar, un hombre impulsivo. ¿Quién era Andrés? Su hermano, el hermano en la carne de Pedro. Un hombre que al parecer no decía mucho.
que al parecer prefería hacerse siempre a un costado. ¿Quién era Jacob y quién era Juan? Hombres con un carácter fuerte y con poca misericordia, que su apodo llegó a ser los hijos del trueno, porque desearon que toda una ciudad se exterminara por causa de rechazar el Mesías. ¿Quién era Felipe? Un hombre calculador, que incluso de tanto pensar y meditar las cosas, no podía creer en el gran poder de Dios. ¿Quién era Tomás? ¿Acaso no era un hombre tan incrédulo que dijo que solamente metiendo su mano en el costado podía creer? ¿Quién era Mateo? ¿Acaso no fue un abusador? ¿Un cobrador de impuestos? Mis hermanos, esto nos muestra las falencias que tuvieron estos hombres, pero la gracia aún más grande de Dios sosteniéndolos a ellos. El Señor los llama y los elige. Ya son discípulos. Ya estaban en la multitud de discípulos. Ahora pasan a ser discípulos mucho más cercanos. Ahora ellos necesitan pasar tiempo con el Señor. Ahora ellos necesitan ser enseñados. Ahora ellos deben ser capacitados. Y para ser capacitado tienes que aprender. Tienes que aprender. Y esto, hermano, nos enseña algo muy importante y práctico para nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante este texto y qué nos puede enseñar? Bueno, hermano, sencillamente que usted, para poder crecer, para poder aprender, para poder enseñar, usted primero tiene que sentarse a aprender. Usted tiene que sentarse a aprender. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Usted no puede llegar de repente y creer en Cristo e inmediatamente empezar a enseñar a otros. Usted primero tiene que pasar tiempo orando y aprendiendo, escuchando a otros. ¿De quién vemos este ejemplo? De los apóstoles y de Pablo mismo. Amén. ¿Qué dice Pablo respecto a su inicio en el ministerio? Dice que allí en Antioquía los hermanos empezaron a orar y vieron que él y Bernabé eran hombres que estaban llamados al ministerio, y ellos salieron después de eso. ¿Después de qué? Después de que fueron enseñados. Hay que aprender para después enseñar. Tienes que aprender. Necesitas aprender. Cuando un maestro va a enseñar, va a dar clases a otros jóvenes, ¿qué tuvo que hacer ese maestro antes de ser maestro? Aprender. Aprender, sentarse, aprender. Y lo más curioso de todo esto, hermanos, en el cristianismo, es de que nunca paramos de hacerlo. Hoy estamos aprendiendo y todos los días estamos aprendiendo una y otra cosa. Nunca termina esto, hermanos. Es un proceso que nunca termina, el proceso de aprendizaje. La gracia poderosa, hermanos, sosteniendo a estos grandes hombres. Es la gracia la que sostiene a los hombres comunes. Es la gracia. Hoy estamos aquí, llevamos ya más de 3 años reunidos. ¿Por qué razón? Por la gracia de Dios, porque Dios nos ha amado, porque el Señor nos sostiene. Hoy hay grandes deseos en el corazón de algunos de escuchar el sermón. Hoy hay grandes deseos en el corazón de muchos de nosotros, en esta ciudad, en este país, porque la gracia de Dios permite que esto sea así. Hermano, amigo, hoy que estás aquí, quiero recordarte que el mismo Dios que sostuvo a los apóstoles te sostendrá a ti. Hoy hay muchas cosas todavía que cambiar, hoy hay muchas cosas que mejorar, hoy hay caminos y pruebas que recorrer, pero el Señor está dispuesto a sostenerte a ti y Él está hoy dispuesto a que lo sigas. El mismo Pedro, el hombre terco, impulsivo, que negó al Salvador 3 veces, fue el mismo hombre que meses después se levantó y predicó a más de 3,000 personas. No olvidemos, hermanos, que es el Señor y su gracia sosteniéndonos. ¿Cómo es posible que un hombre terco, impulsivo, que niega a su Salvador 3 veces, después de eso, es capaz de predicar el Evangelio a 3,000 hombres y que estos se arrepientan y se bauticen y crean y se añadan a la iglesia? Hermanos, no olvidemos que es su poder, que es su gracia, que todo se trata de Él. No sé hoy, hermanos, en esta mañana, amigos, si en usted hay desánimo, desesperanza, cansancio, incredulidad.
Hoy el Señor a través de este texto nos muestra que es Él el que lo sostiene, que es Él el que equipa a sus soldados. Hoy usted tiene la capacidad, la oportunidad de venir a Cristo y descansar y dejar atrás todo desánimo, toda desesperanza, toda pereza, todo cansancio, toda incredulidad. Hoy. Durante las vacaciones, que muchos nos fuimos de vacaciones, el hermano Patricio el miércoles decía el hermano Patricio que un día vino y eran muy pocas personas aquí reunidas. Y el hermano dijo, ¿estará el Señor aquí hoy con nosotros? Mis hermanos, este tipo de pensamientos pueden venir, pero recordemos que el poder es de Él. Él lo ha prometido y Él no nos mentirá. Él está con nosotros, hermanos, siempre. Él nos ha elegido, su gracia nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Oh amigo, tú que eres un incrédulo, recuerda que no puedes escapar de Dios. Él te conoce tus pensamientos e intenciones. No puedes escapar. Hoy es un buen día para que creas en el Evangelio y seas perdonado de tus maldades. Ven a Cristo creyendo y Él te sostendrá. Sí, tú que eres una persona común, tú que no eres especial, tú que eres como nada, Cristo te da un valor diferente y te hace hijo de Dios. Ven al Señor hoy y vemos cómo las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias. Oremos. Señor,